Cuando usted estaba pequeño, ¿qué sueños tenía? ¿Qué anhelos tenía? ¿Qué soñaba Antonio de León en aquel momento donde uno dice, cuando a uno le preguntan, pues ¿qué quieres ser cuando seas grande, verdad? ¿Qué respondía usted en ese momento? Bueno, eh, en su momento, pues, cuando me hacían esa pregunta, a mí siempre me llamaron la atención los bomberos. Admiraba mucho y admiro mucho el trabajo de ellos. Y cuando me hacían esa pregunta, eso contestaba, ¿verdad? Que yo quería ser bombero. Conforme pues fue pasando la niñez, la adolescencia, la juventud, pues ya los pensamientos fueron cambiando, pero en mi niñez eso era. Yo decía, yo quiero ser bombero. Siempre le decía eso a mis papás, a mis hermanos, cuando me preguntaban. ¿No? Pero le digo, ya en el camino, pues agarramos el tema de que quieran, lo pueden hacer. Voy a mencionar algo que es muy importante. Lo que cuesta actualmente es generar ingresos en esto que es el periodismo. Cuesta mucho generar ingresos. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos en esta oportunidad a un nuevo episodio del podcast con Freddy Argueta. El día de hoy tenemos un episodio bastante importante e interesante. Le damos la más cordial bienvenida a usted que está en casita, que está ahí con su celular, con la computadora, en el iPad, en lo que usted esté viendo este episodio. Bienvenidos. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo con el cual vamos a conversar amenamente durante este tiempo y espero que usted en casa pues ponga mucha atención para que podamos aprender de la vida de este personaje que tenemos el día de hoy. Y el día de hoy nos enfocamos en el periodismo y tenemos a nuestro hermano y amigo Antonio de León. Bienvenido, papá. Buenas noches a este set de el podcast con Freddy Argueta. Muy buenas noches, Freddy. Muy buenas noches para sus seguidores. Un gusto poder estar acá con usted y pues acá estamos para platicar un poquito de esto que nos apasiona, ¿verdad? Que es el periodismo. Qué bueno, Tonito. Un agradecimiento primeramente por tomarse el tiempo para poder aceptar la invitación. Y yo creo que, como le decía en su momento, nos interesa mucho en aprender de la vida de las personas, los emprendedores que han soñado, ¿verdad? Y han logrado de cierta manera tener un enfoque dentro de acá del ámbito coatepecano en específico, pero saber la forma como han logrado obtener y llegar a donde están. Porque a veces, siempre lo digo, la gente ve ya la cúspide, ve lo que se ha logrado, mas no conocen realmente las dificultades que uno tarde o temprano atraviesa, ¿verdad? Porque todos pasamos independientemente de a qué nos dedicamos. Pero en este momento pues me interesaría saber, yo creo que a nuestros amigos también, ¿cómo fue la niñez de Antonio de León en su momento? Muchas gracias. Sí, bueno, mi niñez, a Dios gracias, siempre ha ido de la mano con el Evangelio. Mis padres, desde que yo tengo uso de razón, han sido evangélicos, me han pues inculcado el temor a Dios, el Evangelio, y pues fue una niñez muy bonita. Sinceramente en el estudio pues sí, me costó un poco desde niño, recuerdo, pero pues fue muy bonita, rodeada de mucha alegría, de mucha paz por parte de mis hermanos. Soy el último de la familia, soy el más pequeño de mis hermanos y pues siempre habían pues estado ellos al pendiente, mis hermanas, mis hermanos mayores de mí, ¿verdad? Entonces fue una niñez muy bonita, Freddy, muy alegre y pues gracias a Dios, pues he inculcado también eso a mis hijos, ¿verdad? Porque para mí es bueno que ellos estén alegres porque yo tuve una niñez muy alegre. Platicábamos con algunos amigos acá en los episodios y todos tenemos una historia distinta, ¿verdad? Algunos pues con precariedades, otros pues les fue mejor. Pero de cierta forma, toda esa etapa de la niñez nos marca y nos da cierta pauta para hoy en día criar a nuestros hijos.
siempre uno como padre de familia dice, bueno, yo quiero que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, lo que a mí no me pudieron dar mis padres por una u otra razón. Algunos otros, pues lamentablemente ni padres tuvieron que crecer con los abuelos, con algún familiar. Pero de cierta manera es decisión nuestra cómo queremos enfocar no solo nuestro futuro, sino la vida de nuestros hijos. Cuando usted estaba pequeño, ¿qué sueños tenía? ¿Qué anhelos tenía? ¿Qué soñaba Antonio de León en aquel momento donde uno dice, cuando a uno le preguntan, pues ¿qué quieres ser cuando seas grande, verdad? ¿Qué respondía usted en ese momento? Bueno, en su momento, pues, cuando me hacían esa pregunta, a mí siempre me llamaron la atención los bomberos. Admiraba mucho y admiro mucho el trabajo de ellos. Y cuando me hacían esa pregunta, eso contestaba, ¿verdad? Que yo quería ser bombero. Conforme pues fue pasando la niñez, la adolescencia, la juventud, pues ya los pensamientos fueron cambiando, pero en mi niñez eso era. Yo decía, yo quiero ser bombero. Siempre le decía eso a mis papás, a mis hermanos, cuando me preguntaban. Pero le digo, ya en el camino, pues agarramos diferentes rumbos. Cuando uno es niño, siempre los sueños o los anhelos que uno tiene en la vida involucran el bienestar de alguien más, como en su caso. O sea, un bombero, o sea, ¿por qué quiero ser bombero, verdad? Desde ahí comienza todo, porque quiero ayudar a la gente en una situación de necesidad. Últimamente, por esta cuestión de el cambio climático y todo lo que estamos pasando, y que creo que es uno de los veranos más fuertes que hemos tenido con respecto a sequías, nos hemos dado cuenta que los bomberos andan para arriba y para abajo sofocando incendios, ¿verdad? Los vemos, hace un par de días los vi en la carretera, aquí por el Intecap. Ajá. Ahí los vi echando agua ahí porque se estaba incendiando un espacio ahí. Y lo difícil que es que la gente reconozca realmente que el trabajo que ellos hacen es un trabajo realmente necesario dentro de la sociedad. Y a veces uno los ve lamentablemente pidiendo dinero, que no deberían de hacerlo, porque, o sea, si están sirviendo a la sociedad debería ser la encargada de apoyarlos y que ellos no tuvieran la necesidad de salir a las calles a pedir plata. Pero pues el sueño de un bombero es servir, al final de cuentas. El de un policía, pues proteger a la sociedad. En fin, cada uno en la niñez se va enfocando en algo, ¿verdad? Que incluye el bienestar de alguien más. ¿Cómo fue su época de estudios? Porque me decía, bueno, hace unos episodios atrás teníamos aquí a Pablo Nimatujo, muy conocido aquí en Coatepeque, y me dijo, mira vos, sí, yo para los estudios era malísimo. Y, pasa. Sí, y también, pero eso no, realmente yo creo que no me enfoca tanto a que yo vaya a ser exitoso si yo soy bueno para estudiar, ¿ya? Porque yo conozco mucha gente que por lo menos fue abanderado todo el tiempo y todo el tiempo sacaba buenas notas y lamentablemente pues en esta época no tiene el trabajo que desea o no ha logrado tener una empresa o no ha logrado cumplir sus sueños. Pero otras personas que inclusive que ni a estudiar iban, ¿verdad? Cuando querían se salían de clases y sacaban rojas y los mataban y todo. Son las personas que muchas veces se ponen pilas y emprenden o el negocio que pusieron les funciona y son acomedidos y todo eso. O sea, no define realmente nuestro futuro el ser bueno o ser malo en el estudio. Más no quiero decir que sea malo estudiar, obviamente es muy bueno, pero enfocarse también uno en que el futuro, obviamente tomado de la mano de Dios, pero nosotros tenemos una decisión importante, cómo ser objetivos al momento de emprender o de trabajar para alguna empresa o este tipo de cosas. Los valores que a uno le inculcan en familia, pues eso sí va a enfocarse mucho en poder lograr uno ascender dentro de lo mismo. En el momento que usted estaba estudiando y le costaba estudiar, o no quería, ¿verdad? O sea, ignoro cómo haya sido el asunto, pero me gustaría entender esa parte de su vida. ¿Qué es lo que sus papás pensaban? ¿Qué es lo que su familia pensaba? Porque a veces siempre hay una oveja negra en la familia, ¿verdad? A veces nos toca hacer o toca que un hermano o una hermana de nosotros sea la oveja negra o a la que más le aprietan la tuerca o la más consentida. ¿Cómo le tocó a usted en su familia dentro de ese rubro? Sí, la verdad es de que, bueno, en realidad
no es que no me guste el estudio, ¿verdad? Sino quizás un poquito de pereza en estudiar. Porque yo recuerdo que de pequeño se me han quedado muchas cosas, he sido muy inteligente para que se me queden ciertas, bueno, lo que me gusta y me apasiona, lo leo y se me ha quedado. Pero en mi niñez era como que, bueno, repetido veces primero, eh, a quinto grado ya no seguía estudiando, ya tenía como 12 años, 11 años, ya no seguía estudiando. Y bueno, como era el pequeño de la familia, ¿verdad? Siempre había como que Más consentido. más consentido, bueno, no quiere, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues eh, siempre eh, mis papás me han apoyado, ¿verdad? Siempre mi mamá, mi papá, siempre pues eran de aquellos padres de que eran preocupados con mis útiles, con mis uniformes y que me llevaban a la escuela, al colegio. Siempre fueron ellos atentos en ese tema. Así que directamente el que no quiso fui yo, ¿verdad? Ya en el tema de estudios, pero gracias a Dios, ya pues ya de grande, ya con responsabilidad, pues logramos por lo menos tener un nivel medio, ¿verdad? En el estudio. Cuando usted decía, cuando uno ya tiene compromisos, eh, la vida cambia. Cuando uno es joven y sin compromisos, a veces es mal administrador de los recursos que uno gana, ¿verdad? A veces despilfarra la plata y no pone prioridades. Hablamos con Pablo en los episodios anteriores que me decía, mira vos, dijo, y está grabado, ¿verdad? Mi hijo salió muy bueno en el sentido de que él gana su plata, él se paga sus estudios, apoya a su hermana, apoya a la familia. Pero no todos somos así, o sea, todos tenemos una historia al final de cuentas y esa parte de nuestra vida donde pasamos de la adolescencia a un estado de adultez donde ya tenemos responsabilidad de familia, ya nos metemos a trabajar en una empresa donde ya nos marcan un horario, ya nos marcan ciertos lineamientos como que nos van formando al final de cuentas cómo va a ser nuestra conducta en el futuro. Cuando usted era niño y soñaba con ser alguien en la vida, ser un bombero, servir, ¿en qué momento de su vida fue que comenzó a ver en el horizonte que tal vez el periodismo pudiera ser el futuro? Bueno, en sí lo que me llevó al periodismo fue la música. En el año 2007, 2006, tenía como 15, 16 años. Tenía unos amigos que en aquel tiempo vendían discos, de discos piratas. Me hice amigo de ellos, me gustó la música. Conocimos a un amigo que era DJ. Descubrimos junto con mis otros dos amigos, ¿verdad? Descubrimos esa pasión por la música, mezclar, ponerle ritmos, ponerle efectos. Ahí fue cuando yo conocí muchos programas para editar música. Uh-huh. Y después, este amigo DJ puso un canal de televisión. Fue como en el año 2007. Y como llegábamos con él, obviamente, pues nos empezamos a involucrar un poquito también, ¿va? En lo que era tocar una cámara, mover una luz, a raíz de la música, ¿verdad? La música nos llevó me llevó a descubrir la televisión, a raíz de este amigo, ¿verdad? Entonces tenía como 16 años, 15 años aproximadamente cuando experimenté eso, ¿verdad? Y pues bueno, de la música pasamos al video, y ya del video pues ya se fue dando muchas cosas, ¿verdad? De periodismo, redacción y todo lo demás, ¿verdad? Que conlleva y que involucra todo el periodismo. ¿Qué tan difícil es incursionar en esta rama? Porque obviamente uno se va a encontrar con gente ya en el medio, gente que sabe, gente que ya tiene años, y a veces
como que le den el voto de confianza a alguien joven, a alguien nuevo, digámoslo de esta manera, pues a veces no es tan fácil porque piensan ellos que puede llegar a ser una futura competencia o puede haber alguna cuestión por ahí. ¿Qué tan difícil para usted fue llegar a este medio? Bueno, debido a que pues yo ya tenía un poquito de experiencia en por lo menos en cuadrar una cámara, en ponerle luz, enfoque y poder por lo menos mover el trípode, ¿va? No fue tan difícil. En aquel tiempo, ya cuando me involucré un poquito más, fue 2 años después, fue con don Erwin Zárate en Noticias Punto Rojo. Él fue el que me dio, primero fue este amigo, ¿verdad? Que es Alex Coyoy, el que pues de DJ nos pasamos a cámaras y a video y a televisión. Primero fue él. Ahí fue mi primera experiencia en tocar una cámara, por lo menos, ¿verdad? Luego, ya el que me dio la oportunidad en sí fue don Erwin Zárate. En ese tiempo, pues 2 años después yo ya tenía responsabilidad, ¿verdad? Ya tenía mi esposa, ya tenía mi primer hijo. Y fue algo como, me gusta y aparte de que me gusta voy a ganar. Entonces no fue muy difícil porque en ese tiempo pues eran muy pocos los que les gustaba y los que trabajaban ciertamente reporteros, ¿va? Porque a eso, más que periodista, pues un reportero o un corresponsal, ¿verdad? Entonces eran muy pocos, no costó mucho. Obviamente con los compañeros, ¿va? Siempre hay un poquito como de celo, por lo mismo que decías, ¿va? De que no le voy a enseñar porque de cierta forma va a ser mi competencia después. Pero gracias a Dios, en aquel tiempo pues, no éramos muchos, éramos pocos, en los pocos que estábamos, nos apoyábamos unos con otros y no fue tan difícil el poder incursionar, el poder iniciar. Sí, porque en muchas ramas o en muchos, a muchas personas les ha tocado picar piedra, ¿verdad? Y muy difícil incursionar porque se encuentra uno con diferentes tipos de personas y es poca la gente que a veces se preocupa por ayudarlo a uno, ¿ya? Incursionar en un medio es para muchos una tarea titánica, pero qué bueno encontrar gente en el camino que obviamente le aplanan a uno el trayecto y eso es de agradecerlo al final de cuentas porque pues es poca la gente que realmente se preocupa por ello, aun cuando tal vez a veces la gente no sean las mejores o los mejores en su rama, pero pues confían en uno, ¿verdad? Y eso es de aplaudir porque es poca la gente que lo hace. Y realmente las generaciones hoy en día lo que necesitan es el voto de confianza, ¿verdad? ¿Le ha tocado a usted hoy en día poder como que apoyar a alguien más que está incursionando o que le gusta o que le ha dicho, mira, vos enseñame o algo, ¿verdad? ¿Se ha topado usted con gente de estas? Sí, claro. Muchos que pues intentan, prueban, algunos están, algunos otros ya solamente fue un paso. Me ha tocado enseñarle a mi propio hijo, le gusta, le he enseñado lo que he aprendido, se lo he enseñado. Y pues no soy de las personas que no da un consejo, que si le preguntan no dice, no, siempre he sido se hace así, o yo, por lo menos yo lo hago así, no sé si lo querés hacer así, ¿verdad? Por lo menos dar un consejo, dar una orientación, sí ha tocado. Y cuando nuestros hijos de cierta manera quieren o ponen su mirada en lo que hacemos, es de satisfacción, ¿verdad? Que un hijo le diga, mira, enséñame porque me gusta. Porque hay quienes han podido incursionar en algún medio o hacer algún trabajo en alguna empresa obligados, o porque lo tenés que hacer, porque aquí te quiero tener o porque aquí tienes que hacerlo. Y yo creo que estamos en la época donde se hace lo que se quiere hacer realmente, porque le va a poner una pasión, porque le va a poner un empeño. Y mire, cuando a uno le gustan las cosas, no ve horarios, no ve días festivos, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo ha visto usted a su hijo con respecto al interés que le ha puesto al oficio? ¿Le gusta? Bueno,
En la forma que yo aprendí fue una forma que tuve un director que fue muy estricto, que le gustaban las cosas bien hechas, tal y como tiene que ser, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues aprendí a ser una persona muy, o por lo menos en el trabajo, muy responsable, muy estricto, de hacerlo lo mejor que se pueda. Y he tratado la manera de enseñarle a mi hijo eso, de hacerlo bien. No te salió bien, muy bien, volverlo a hacer, porque no te salió bien, ¿verdad? Entonces, sí, a él le gusta mucho todo esto del periodismo, le gusta mucho conocer personas, uno en este trabajo conoce muchas personas, le gusta mucho también. Y también otra de las cosas que le gusta mucho, ganar su propio dinero, a lo que te comentaba Pablín, ¿verdad? Le gusta mucho ganarse el dinero y qué mejor que algo que le gusta hacer, no está obligado. Sí, exacto. Y eso es donde, como les decía, es donde uno le pone empeño a esta cuestión del trabajo que uno quiera realizar o la labor que uno quiera realizar. ¿Qué tan complicado puede ser para una persona hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos a 2024? ¿Qué tan difícil puede ser para alguien incursionar? Porque puede incursionar empíricamente, y hablábamos que también, fuera de cámaras, creo que fue esto, que hablábamos de que también hay personas que ya están preparándose académicamente para el periodismo. Yo creo que una de las mayores, uno de los mayores puntos tiene que ser que la persona tenga la aptitud para hacerlo, que le guste, que le apasione, que le llame la atención, para poder de una u otra forma, pues ir mejorando su forma de trabajar. Pero, ¿qué tan difícil puede ser para una persona hoy en día incursionar de cualquiera de los dos lados? Tanto el que puede hacerlo empíricamente como el que lo puede hacer académicamente. En el tema de que quieran, lo pueden hacer. Voy a mencionar algo que es muy importante. Lo que cuesta actualmente es generar ingresos en esto que es el periodismo. Cuesta mucho generar ingresos porque anteriormente yo de cierta forma o de forma profesional, podemos decirlo, de alguna forma profesional, ya luego de haber pasado por Punto Rojo y con el amigo Alex, entré a una empresa que era muy responsable en los pagos y era muy buena en remunerar lo que uno trabajaba, que era Cable de X. Yo trabajé 7 años en Cable de X, trabajé para ellos 7 años. Y en aquel tiempo era como que todos aspiraban a llegar ahí, ¿verdad? Porque era la mejor empresa que pagaba en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora cuesta mucho porque los ingresos o los pagos que los pocos canales de televisión que se quedaron no son los mismos. Entonces, si quieren, lo pueden hacer. La cuestión es cómo va a ganar esa persona. Cómo. Yo lo digo en el municipio, en Coatepeque. Claro. Porque obviamente una persona que se está preparando en la universidad, una persona que está estudiando periodismo, ciencias de la comunicación, está estudiando una carrera similar, pienso que sus aspiraciones son otras, ¿verdad? Salir fuera de acá, de nuestro municipio, ¿verdad? Porque acá por ser municipio son muy pocas las oportunidades o son muy pocos los lugares donde puede conseguir uno trabajo siendo un profesional. Entonces, el tema principal es la economía. Es la economía. Para ese mí, sería el punto más complicado. Ese sería el punto más complicado, ¿verdad? Porque póngale que los que estamos, los reporteros que quedamos, los reporteros que aún estamos, tenemos que tener por lo menos 2 o 3 ingresos para poder generar o para poder tener un bonito sueldo. Porque solo de uno claro. No se pudiera. No se pudiera. En mi caso, tengo 3 ingresos de 3 lugares, o de 3 lugares donde soy corresponsal.
Entonces a raíz y eso es lo que ha generado que me mantenga, ¿verdad? De cierto modo, porque la economía es algo muy, o los ingresos es algo muy importante, ¿verdad? De ahí, del trabajo le damos de comer a nuestra familia. Entonces, por lo menos tenemos que tener tres ingresos o tres trabajos para poder tener un bonito salario, ¿no? Sí, hacerlo por hobby creo que es muy complicado. Muy complicado. Máxime cuando vemos que, bueno, la gente se queja, que la canasta básica está por las nubes, que la gasolina aquí, que esto allá. Pero yo creo que no va tanto por eso realmente. La gente se queja. Este es mi punto de vista. Pero yo creo que si nosotros ganásemos una buena cantidad, no nos preocuparía realmente que se ponga caro todo. Porque yo digo, la gente dice, mire, es que ahora cuánto vale un cartón de huevos, mire que cuánto vale esto, la carne. Si todo el tiempo yo me acuerdo que mis abuelos me contaban que centavos pagaban por la libra de carne, ¿verdad? Sí. Y hoy en día la gente se queja y va a seguir subiendo, al final de cuentas. Pero usted decía algo muy importante. Cuando la persona decide incursionar en el medio, tiene que tener bien claro el objetivo. ¿Ya? Porque a veces volvemos a lo mismo. La gente ve solo lo bonito, solo lo que se ve en la pantalla, solo lo que se ve en las redes, pero obviamente no conocen realmente el trasfondo y qué tan difícil le ha llegado a ser a la persona para poder alcanzar lo que alcanzaba. Posicionarse, crear una marca personal, crear credibilidad, ser responsable y toda esta situación es la que lleva a la persona a posicionarse de cierta manera en la mente de las empresas que puedan solicitar sus servicios. Pero si la gente no tiene esas cualidades, muy difícilmente va a poder lograr obtener, como usted dice, una estabilidad, bueno, o por lo menos un ingreso económico que valga la pena el estar en el medio. Porque cualquiera, mire, hoy con esto de las redes sociales, yo creo que cualquiera puede ser reportero, ¿ya? Cualquiera. Pero volvemos al tema. Tener un ingreso por hacer el trabajo, eso es lo difícil, ¿ya? Y yo he visto gente titulada de cualquier título manejando un taxi, pidiendo trabajo, trabajando de otra cosa que nada que ver con su profesión, por lo menos con lo que se graduó, por lo mismo, por la economía. ¿Ya? Yo conozco gente que tiene un título que dice, uno le costó bastante llegar a obtenerlo, pero no trabaja, no desempeña la labor para lo que estudió. Se quemó las pestañas tanto estudiando y lamentablemente a veces el campo donde se incursiona muchas veces es muy cerrado, muy compacto y difícilmente una persona nueva puede adentrarse a esto. Pero la economía nos orilla, o a muchos los orilla, a agarrar lo que sea o emigrar de Coatepeque para el norte, ¿verdad? Que hoy está de moda. Y yo lo he dicho toda la vida. Si la persona quiera responsable, si la persona quiera trabajador, lo mismo va a hacer allá. Pero si la persona quiere irresponsable, no cumplía, lo mismo va a ir a hacer allá. Y hay gente que dice, uno tiene 20, 30 años de estar en Estados Unidos y nunca hizo nada. Y conozco gente que en lugar de que mande plata, le mandan plata para solventar algunas situaciones allá. Y parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Conozco varios casos de esa índole. Y es ahí donde dice uno, la mentalidad de la persona tiene mucho que ver, ¿verdad? Cuando usted decidió, cuando le dieron la oportunidad de incorporarse a este medio, conoció gente que comenzó junto con usted o que iba junto con usted y de un momento a otro desistió. ¿Por qué cree usted que pudo haber pasado eso si conoció a alguien? Bien, varios que de cierta forma les salió una mejor oportunidad de trabajo. Están en otro lado, están trabajando de otra cosa. Otros que, como dice usted, emigraron para el norte, ¿va? Se fueron, agarraron rumbo. De mojados, pero llegaron, ¿va? De mojados, pero llegaron.
y otros que lamentablemente pues ya no están entre nosotros, ¿verdad? Pero sí, conocido varios y el principal, eh, lo principal por lo que han dejado es porque les sale mejor, un trabajo mejor, no de lo mismo, pero les sale en un otro, ¿no? De vendedores, de gerentes de tal cosa, de repartidores, un mejor salario. Sí, Sí, claro, porque yo creo que el hecho de que la gente, de cierta manera, incursione en el periodismo, no quiere decir que todos ganen lo mismo, ¿verdad? Porque hoy en día, con esto de las redes sociales, pues, mire, la información ahora corre, pero increíblemente rápido. Yo me recuerdo cuando era niño, uno mandaba una carta a Estados Unidos al mes y medio llegaba la carta. Y hoy en día, en cuestión de segundos, ya nos enteramos de todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo, literalmente. ¿Qué tanto ha ayudado esta relación de redes sociales, de medios de comunicación, tecnología, al trabajo que ustedes realizan como en el periodismo? pues ha habido mucho cambio, ha habido mucho cambio, porque cuando yo recuerdo que inicié la televisión no era todo. La televisión, un avance en noticias o un noticiero o un programa como este, todo se miraba por televisión, ¿verdad? Noticias, todo. Pero ahora todo en redes ha tenido un cambio bastante grande. Y en poco tiempo ha crecido, ¿verdad? Y en poco tiempo. Sí ha habido un cambio bastante grande, para bien, para algunos, y para los otros, mal, ¿verdad? Porque sí tengo amigos de municipios vecinos que por la edad, ellos pues les cuesta mucho la tecnología y siguen con sus canales de televisión y el canal de televisión casi ya, pues es muy poca, Casi obsoleto ya. ya casi ya es muy poca las personas que se sientan a ver un programa o a ver un noticiero en televisión, ¿no? Sí ha tenido un cambio bastante grande. Cuando nosotros hablamos de tecnología, yo me recuerdo, pues no sé qué año sea usted, pero allá por los 80s, la radio. Yo me recuerdo a mi abuelito, que sus noticias, lo vamos a mencionar, Despertar Occidental, don Roberto Espinosa. No había otro. Y cuando íbamos a Guatemala, Sonora, por ejemplo. Y él todo el tiempo, sus noticias. Y yo me recuerdo que en el transcurso de la mañana daban avances informativos. ¿Qué iba a haber? ¿De qué iban a hablar? De algún tema en específico, alguna noticia importante, iban a dar a mediodía, ¿verdad? Y había un programa que no recuerdo cómo se llama, el reportaje de hoy, me recuerdo, se me viene a la mente, que daban en la tarde las noticias. Era Don Aceitún. Exactamente. Ajá. Y en la tarde daban esa programación. Y toda la gente con sus radios en la tarde, a mediodía. Eran pocos los que tenían televisión, ¿ya? Cuando después de ahí por el 86, 85, por ahí, ya ingresó esta empresa de cable acá en Coatepeque y fue novedad obviamente, pues porque ya había un acceso para la gente para poder tener televisión de cable en su casa, porque antes era solo lo que la famosa antenita de aire lograba captar y estaba uno a mover la antena que para un lado que para el otro y que ahí quédate, no te movas, y cuando no se movía se volvía a descomponer, ¿no? Pero era lo que había, o sea, no sabíamos que iba a haber años después, pero cuando vino la televisión eso fue como espuma, ¿verdad? Y cuando comenzaron los canales locales a salir, la gente se sentaba a ver los programas y esperaba las programaciones. Era novedad. Sí, era una novedad increíble, ¿verdad? Y para las empresas también era un medio importante o una ventana importante para darse a conocer, para decir aquí estoy presente, ¿verdad? Pero con esto de la tecnología, es ahí donde decimos,
esto de la tecnología vino a cambiar totalmente el entorno en el cual nos estábamos nosotros acostumbrados a manejar. Y hoy en día, pues las redes sociales vinieron a darle tal vez un duro golpe, digámoslo de cierta manera, a la radio, a la televisión, por lo menos la televisión local, ¿verdad? Que fue muy duro. Y yo creo que también tiene mucho que ver el que la persona evolucione junto con el tiempo. Porque a veces nos quedamos enfrascados en una etapa que consideramos era la mejor etapa y no nos damos cuenta que el mercado ha cambiado, que la forma de hacer periodismo, la forma de comunicarnos ha cambiado en nuestro medio. Y hoy en día, volvemos a lo mismo, hoy en día cualquier persona agarra su teléfono, hace una transmisión en vivo y ya todos se enteran, ¿verdad? Y a las empresas, obviamente, les facilita mucho porque ya cada quien puede tener su página y cada quien puede hacer con su página lo que quiera, ¿verdad? Y es ahí donde se le quita a veces la oportunidad a los medios para poder darles esta cuestión de la publicidad y que lo puedan trabajar de esa manera. ¿Cómo ve usted el trabajo del periodismo con respecto a la seguridad? Porque no está de más decirlo, hay personas que lamentablemente han perdido la vida por ejercer la profesión. Y es triste ver que alguien que se dedicó a informar, alguien que se dedicó a dar información de valor a veces necesaria, tenga que tener este tipo de problemas. A veces han sido perseguidos, ¿verdad? Por una u otra razón. Pero hoy en día, ¿qué tan difícil o qué tan seguro puede ser para una persona trabajar de periodista? Pues no termina, ahí sí que la inseguridad no termina. Máximo aquellos que se dedican a hacer periodismo investigativo, verdad que es una rama del periodismo que es muy complicada. Lo delicado que llega a ser. Lo delicado que puede llegar a ser dar a conocer una información de investigación, pues siempre es complicado. Para nosotros o para mí que me dedico más que todo a informar de lo que está sucediendo, pues siempre han habido algunos roces de que no me grabes, o de repente un detenido que ya te conocí, ya sé quién sos, pero no pasa de ahí, va. Gracias a Dios, en el tiempo que tengo no he tenido ese problema, ¿verdad? Y también, pues, de cierta forma, saber hasta dónde llegar con una publicación, saber hasta dónde llegar con una noticia, ¿verdad? Porque primero está la vida. Obviamente. Antes de todo. Primero está la vida y luego, pues, ya el trabajo. Pero siempre es complicado, siempre es complicado. En el tema de los detenidos, que es donde más insultos, amenazas, pero no ha pasado de ahí, no pasa de ahí. Hasta ahí nada más de un insulto y una amenaza. ¿Usted ya incursiona como medio propio o sigue trabajando para otros medios? Fíjese que actualmente le trabajo a 2 radios. Tengo aproximadamente como 8 años de ser corresponsal de Estéreo 100, acá en Coatepeque. Y como 5 años de ser corresponsal de Estéreo 100, de Sonora, perdón. Acá en el área, ¿verdad? Que yo cubro la parte baja de Quetzaltenango, la parte baja de San Marcos. Y también, gracias a Dios, desde hace 4 años, bueno, un poquito más, 5 años, Dios me dio, ahí sí que la sabiduría, porque en la empresa que estuve, siempre fueron muy a la vanguardia. Entonces, hace como 6 años que yo estaba aún en esa empresa, empezaba lo de las redes, empezaba lo de Facebook, lo de YouTube, empezaba. Entonces ellos siempre iban a la vanguardia, ¿verdad? Con ese tema. Y yo tenía el puesto de editor, yo era editor y también era encargado de redes sociales. Entonces recibí muchas capacitaciones
de ese tema. Y desde ahí comprendí y entendí que de cierta forma las redes sociales iban a suplantar la televisión. Se veía venir, al final de Sí, cuentas. sí. Y entonces, luego de que por cambio de dueños, la empresa pues dejó de funcionar acá en Coatepeque, lastimosamente quitaron el canal. Los que estábamos, pues ya no hubo oportunidad. Y desde ahí, pues, Dios me dio la sabiduría, bueno, voy a crear algo mío, voy a crear algo mío. Y ahí empezó, ¿verdad? Empecé con una página que era Noticias de Coatepeque. En esa página la administré como un año y medio. En año y medio más o menos llegué a tener como unos 35,000 seguidores, como en año y medio. Y luego pues, un amigo vino y que vendémela. Bueno, se la cedí. Y abrí la que actualmente tengo. Un 13 de enero del 2020 abrí la que actualmente tengo. Antes de pandemia, ¿verdad? Antes de pandemia. Fue un año antes de la pandemia. El 13 de enero del 2020 fue que creé esta página. Y gracias a Dios, pues, de los trabajos que tengo, es mi ingreso más fuerte y mi trabajo más fuerte también. Porque es mía, es prácticamente una pequeña empresa y trato la manera de cuidarla, de saber qué publicar y qué no. Y sobre todo ser objetivo, ¿verdad? No dejarnos llevar porque créame que llegan un sinfín de mensajes con cosas que la gente quiere que uno publique y que a veces no son ciertas, ¿no? Entonces, Yo creo que tiene que ser uno imparcial en ese caso, ¿no? No, por lo menos no dejarse llevar, va, de que, ala, usted fíjese que esto pasó, mire, porque me llegan muchos mensajes. Pero trato la manera de, por lo menos en cuestiones de noticias, tener una fuente verídica, por lo menos, que sí sepa que está en el lugar y que está pasando en realidad, ¿va? Porque a veces también no le puedo mentir, se me ha ido de que de repente miro en una página oficial de tal canal que está verificada y he también publicado lo mismo y al final de cuentas es mentira. Usted replica la información. Ajá, y al final de cuentas es mentira. Pero últimamente pues he tenido mucho cuidado con eso, ¿verdad? De publicar y de ser objetivo y verídico, sobre todo. El tiempo le tiene que dar la experiencia a uno al final de cuentas. Sí, no, ha pasado mucho, ¿verdad? De que cuando uno empieza, pues no sabe, prácticamente no sabe con lo que se va a encontrar, ¿verdad? Pero uno con el tiempo pues va teniendo experiencia. Y ya. En lo personal, pues sí, esta página a la que represento, pues sí es de mis trabajos que trato la manera de hacerlo mejor, ¿verdad? Porque, como le digo, es mía, ¿verdad? Ahí sí que ya no va a haber nadie quien me diga hacerlo porque lo tienes que hacer, sino ya porque es propio, ya uno lo hace mejor que anteriormente lo hacía, cuando uno era trabajador. Sí, se esfuerza uno un poco más, creo, ¿verdad? Le pone más empeño porque obviamente es su bebé, al final de cuentas, ¿verdad? Empresarialmente uno se enfoca en su proyecto y funciona porque tiene que funcionar, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones en el camino, nos damos cuenta que es bueno diversificar nuestro trabajo. O sea, alguien pone una empresa de algo, tiene que ir viendo qué ramitas puede adjuntar a ese proyecto para no enfocarse solamente en ese ingreso, porque volvemos a lo mismo. Hay personas, por ejemplo, algo muy, muy, muy práctico que hemos visto. Aquellos negocios, aquellas empresas familiares que tenían ¿cómo le llamaba? Pero que tomaban fotografías, ¿verdad? Iban con su cámara a tomar fotografías a los eventos, hablo de hace muchos años.
y los fotoestudios. Fotoestudios. Exacto. Llegó el momento cuando entró la era digital, en las famosas cámaras digitales, que aunque la gente no revele las fotos, sabe que las tiene ahí guardadas, o las guarda en la computadora en una memoria USB. Y después cuando los teléfonos ya traían cámaras, la gente sintió mucho ese bajón, ¿verdad? Pero cuando no se sabe uno reinventar, no se sabe uno actualizar en el rubro en el que uno se maneja, sufre. Y como decía usted, uno tiene que anticiparse a las situaciones. Porque usted cuando estaba trabajando en esta empresa, todos los beneficios que tuvo al estar trabajando para ellos, usted los tomó a su favor. Porque vio que una oportunidad, que un cambio venía y que esa era una oportunidad para poder incursionar ya de otra manera. Y hoy en día, pues tener una empresa propia ya es otro nivel al final de cuentas dentro de ello. Hay gente que se queda todo el tiempo trabajando para alguien más y nunca piensa en tener lo propio, en esforzarse por crecer, ¿verdad? Por darle un mejor futuro a su familia, porque al final de cuentas, por eso también lo hace uno. ¿Le ha costado a usted incursionar en poder ampliar su portafolio de servicios? Porque me imagino que no es solo el periodismo, ya ha ido adjuntando algunos otros servicios a su empresa. Sí, la página es noticias, deportes, cultura. He tratado la manera de poder ponerle un poquito de todo. Hemos transmitido partidos de fútbol, hemos transmitido eventos culturales y últimamente pues ya nos hemos centrado en poder dar servicio de transmisión para eventos. Ya si las personas pues quieren únicamente grabación, quieren que se transmitan a través de la página también ese tipo de servicio. Y obviamente por la cantidad de seguidores que gracias a Dios tenemos, hay muchas empresas que ya nos buscan, ¿verdad? Para poderles hacer publicidad. En lo que más llama la atención son los en vivos, ¿verdad? Para alguna empresa, para una marca, son los que más llaman la atención. Pero es muy importante poder ponerle de todo, ¿verdad? Ahí sí que no solamente noticias, ¿verdad? Porque hay ciertas personas que les gusta mucho la noticia, pero hay ciertas personas que les gustan los deportes, hay ciertas personas que les gusta ver un programa de entrevistas, un programa donde aprendan, o un programa donde pues enseñen más de algo. Y sí, al menos sí he tenido que expandir, ¿verdad? No solamente dar el servicio de noticias, sino también todo lo demás que ya le mencioné. Obviamente una cosa lo lleva a otra, ¿verdad? Exacto. Lo va orillando a uno a adjuntar otros servicios que tal vez en su momento cuando uno inició el proyecto pues ni se lo imaginaba uno. Pero tiene uno que ir a la vanguardia. Siempre tratando la manera, como usted decía, de guardar uno, de no cometer ciertos errores, porque, mire, hoy en los medios de comunicación, una cosita que suceda le puede echar a perder una empresa realmente. Y eso es lo complicado a veces de comunicar, porque usted decía, tiene uno que ser muy objetivo. Tiene uno que estar seguro de que la noticia, que la información que uno vaya a dar sea una información verídica, porque hoy en las redes sociales se ve de todo. ¿Ya? Y otra cosa que ha estado sonando mucho es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo beneficioso y lo complicado que puede llegar a ser la inteligencia artificial dentro de las redes sociales, dentro de la tecnología. Porque hoy le clonan la voz a la persona. Hoy le pueden poner el video de la persona y hasta moviendo, gesticulando de la misma forma y dando una información que no es verídica, ¿verdad? Que no es lo que está diciendo la persona realmente en el video. Entonces creo que he estado viendo mucho acerca de esto, que es muy delicada la tarea de informar,
Porque usted tiene que crear una credibilidad en la gente. Y es lo que decía, hacer una marca personal es una tarea ardua. Cualquiera puede intentar, cualquiera. Porque hoy todos tenemos acceso a un teléfono, todos tenemos acceso a internet, a redes sociales. Pero mantener una credibilidad con el paso del tiempo es lo difícil en los medios. Porque de 100 cosas que usted haga bien, una que haga mal, y se lo come en vivo. Y lo comienzan a criticar. ¿Verdad? Yo he visto gente que informa que, como dice, usted copió en una página, la pegó, que murió fulano de tal, un artista, pan, a los 5 o 10 minutos. No, pues es mentiras, eso. Mentira. Sí, exacto, ha sucedido. Y hay medios de comunicación que lo han hecho. Como usted decía, a veces, bueno, uno no está exento de equivocarse, de cometer estos errores. Pues, son unas niñerías que puede realizar alguna persona. Pero ese tipo de cuestiones, cuando uno maneja una información delicada, ¿ya? Eso uno tiene que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidar ese nombre, esa marca que uno ha logrado crear con el paso del tiempo. Cuesta posicionarse. Pueden salir cientos de personas, ¿ya? Pero cuesta posicionarse y mantener esa credibilidad con la gente y mantener esa seguridad de la gente que la información que le está llegando a través de ese medio es una información verídica, es una información confiable, ¿verdad? Que la persona, pues, obviamente, su trabajo es informar y que la información que le llegue a su público, pues, sea una información adecuada y verídica. ¿Cómo ve usted en la rama del periodismo a futuro? ¿Cree usted que puede hacer que la forma de hacer periodismo en algún momento cambie o se va a mantener la esencia que siempre ha traído con el paso del tiempo? Pues pienso que se va a mantener, pero utilizando diferentes plataformas, ¿verdad? Utilizando diferentes tipo de, ¿qué le puedo decir? De herramientas, porque anteriormente utilizábamos una cámara. Yo todavía utilicé cámaras de cassette. ¿Las VHS? No, VHS no, era mini DV. Eran mini DV. O sea, estoy más viejo yo todavía. Sí, sí las vi, pero no las usé. Luego memorias y ya luego discos duros hasta que llegamos a los teléfonos. Uh-huh. Pero la esencia del periodismo va a seguir, pues, pienso que como ha venido, como le repito, utilizando otras herramientas, utilizando otras plataformas, ¿verdad? Pero va a seguir, o sea, la forma en que aquí nuestros seguidores están acostumbrados a ver una noticia, ahí sí que es de una forma que creo que ya nosotros mismos los acostumbramos a verlas así, de una forma rápida, de una forma que si lo estamos viendo es porque está pasando, ¿verdad? Entonces pienso que va a seguir siendo el mismo, vamos a seguir utilizando este mismo método, ¿verdad?, de informar. Ustedes como periodistas se apoyan mucho en las entidades de servicio como la policía, los bomberos, Cruz Roja. Sí, ¿verdad? Son fuentes confiables, son fuentes que siempre para nosotros como reporteros siempre ha sido algo como que verdadero, ¿verdad? Porque son, y no solo policía, no solo bomberos, no solo Cruz Roja, hay muchas entidades, hay muchas entidades de gobierno, muchas entidades municipales, muchas dependencias que son fuente de información, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar, buscar y dar a conocer qué están haciendo, qué actividades tienen programadas, ¿verdad? Sí han sido muy importantes
para ejercer nuestro trabajo como reporteros, como periodistas. ¿Qué consejo le pudiéramos dar a aquellas personas que están volteando a ver el periodismo como una carrera, que les llama la atención, que quisieran tener algún acercamiento con esta profesión, porque al final de cuentas es una profesión loable? Pero ¿qué consejo le pudiera dar a aquellas personas que en este momento están diciendo, me gustaría, ¿verdad? ¿Qué consejo le podemos dar a esa gente que lo ha pensado o que ya está queriendo incursionar en este medio? Primero, en que estudien, ¿verdad? Es muy importante estudiar, porque al estudiar, el estudio, pues tenemos el conocimiento. Y luego que si les gusta, que lo practiquen, que salgan. Si su intención es ser un periodista reportero, salir a ver cómo se cubre una noticia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque en una escena de algún caso por cualquier tipo de un robo, un fallecido o algo, siempre se tiene un límite, hasta dónde y hasta qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y que si les apasiona, pues que lo hagan, ¿verdad? No solamente puede ser periodismo de noticioso, sino puede ser un periodismo de entrevistas, deportivo, o bueno, el periodismo tiene muchas ramas. No solamente puede ser noticioso, ¿verdad? Sino también de las diferentes ramas que tiene. Claro, hay gente que se quiere enfocar tal vez en lo deportivo, por ejemplo, ¿verdad? Conozco gente que esa rama siguió, ¿verdad? Hay otras personas que le gusta mucho lo cultural, ¿ya? Y lamentablemente no sé cómo sea su pensar, pero aquí en el municipio es muy difícil esta cuestión de la cultura, ¿va? Ha sido muy, muy complicada. Pero para las personas, yo creo que están poniendo la vista en cualquiera de las ramas que hemos mencionado, que es muy importante que se enfoquen, ¿verdad? Que se enfoquen, que crean en ellos, que sí lo pueden hacer, que busquen ayuda inclusive, porque a veces nos cerramos tanto en que yo puedo, y yo lo puedo hacer, y yo lo quiero hacer, pero uno siempre comete errores en el camino, ¿ya? Siempre comete errores que se pudieran haber evitado si hubiésemos pedido un consejo, si hubiésemos pedido una ayuda a alguien que ya está dentro del medio, alguien que ya tiene recorrido, que ya tiene credibilidad. Obviamente hay gente que se cierra en también no dar información, pues también es aceptable, ¿verdad? Le ha costado, la ha sudado tal vez durante años a obtenerla, ¿verdad? Pero yo creo que si podemos apoyar a la juventud, si podemos ayudar a los emprendedores a que quieren incursionar en esto, se pudieran abocar a las personas que conocen, a las personas que están accesibles inclusive, ¿verdad? Para poder brindar la información necesaria. Y pues obviamente esto conlleva que el camino va a ser un poquito más fácil lograr obtener los resultados que la persona desea. Tonito, yo le agradezco mucho realmente el tiempo que me cedió. Creo que el tiempo es oro, y más para usted, que en cualquier momento puede surgir una información. Tomarse el tiempo para venir, sentarse, tomar un cafecito, agüita pura y poder platicar de estos temas que son importantes. A veces la gente desconoce todo esto, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, y cómo puede, de cierta manera, la persona decir, bueno, esta pudiese ser una profesión a la que yo me quisiera dedicar, ¿verdad? Y hay gente que pues le gusta el trabajo de la persona y pues quieren conocer más de la historia de la persona, cómo lo han logrado. Para todos ha sido un camino diferente, y yo creo que el periodismo es muy importante en nuestro medio. Le quiero agradecer mucho el tiempo que se tomó para poder venir a platicar con nosotros, y me gustaría dejarle ahí un par de minutos para que se pueda despedir de nuestra audiencia, y si quiere darles algún otro consejo, pues adelante. Gracias, Freddy. Quiero felicitarlo por este podcast que ha creado. Creo que algo muy importante que usted decía, hay que creérsela uno mismo, yo puedo, y dar ese paso, ¿verdad? De la imaginación a hacerlo realidad. Es muy importante.
felicitarlos a los que quieran incursionar. Si su objetivo es incursionar para ejercerlo, pues meterse un poquito más a poder saber más tanto lo teórico como también lo práctico, y pues echarle ganas, como leo, en el estudio. Creo que es muy importante tener el conocimiento académico, como también el conocimiento que se obtiene al ir a la calle a ejercerlo. Si sus hijos sueñan con ser periodistas, presentadores, reporteros, cronistas deportivos, periodistas culturales, pues apóyenlos, ¿verdad? Apóyenlos. Quizás la televisión está ya desapareciendo poco a poco, pero vienen más oportunidades a través de las redes sociales que se van a ir dando. Entonces, apoyar a nuestros hijos, no solo en el periodismo, sino en lo que les guste. En lo que les guste, ¿verdad? Apoyarlos y pues echarle ganas. Y quiero comentarles algo, ¿verdad? Creo que para mí es un poquito, tal vez no nervios, ¿verdad? Pero soy de los que más me gusta estar atrás de micrófonos y no en cámaras. Yo creo que no, estoy sudando mucho, ¿verdad? Porque sí, es un poquito de las pocas veces que he estado frente a las cámaras, son muy pocas las veces. Más es atrás narrando una noticia, narrando algo, llevando algo a conocer algo, ¿verdad? Pero sí, es un gusto poder haber estado acá. Gracias a las personas que han creído en mi proyecto, Las Noticias Coatepeque. Gracias a los que han compartido. Gracias a los que desde el inicio han estado. Y pues primeramente Dios, vamos a seguir hasta donde Dios nos pueda prestar la vida y hasta donde también los medios digitales puedan permitirnos también. ¿Verdad, Fer? Exacto. Muchas gracias. Bien, mis amigos, entonces hemos llegado ya al final de este podcast. Este episodio va a quedar ahí para que usted lo vea una y otra vez. Yo creo que es muy importante conocer la historia detrás de las personas que han incursionado en algún medio. Y pues el día de hoy hemos tenido a nuestro amigo Antonio de León, que gustosamente ha estado con nosotros en esta oportunidad. Así de que queremos dejar la invitación para que se suscriban a nuestra página de Facebook, al canal de YouTube, que nos sigan. Y pues obviamente ahí están todos los podcasts que ustedes pueden ir viéndolos poco a poco. Están todos los episodios y vienen nuevos episodios. Así de que muy atentos ahí a toda la información que se viene en las próximas semanas. Queremos agradecerle haber estado ahí pegadito al teléfono, a la pantalla, para poder ver este episodio. Así de que los dejamos, que tengan un buen día, una buena noche en el momento que usted vaya a ver este episodio y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.